Buenos días. Buenos días. Bueno, continuamos hoy con los problemas de flujo permanente. Otros de los elementos utilizados en ingeniería y que se estudian como flujo permanente son las válvulas de estrangulamiento. Esta es una válvula de estrangulamiento. Entonces, decimos que es flujo permanente porque la masa que entra va a ser igual a la masa que sale. ¿Sí? Va a ser igual a la masa que sale. La masa que entra va a ser igual a la masa que sale. Entonces, si vamos a hacer el balance de energía, entonces acá la parte de la válvula va a ser nuestro volumen de control. ¿Sí? Esta válvula la abrimos y va a permanecer ¿qué? Abierta en una sola medida. Bueno, entonces, si vamos a hacer el análisis de energía, un balance de energía, colocamos la fórmula de la energía, calor menos trabajo más la energía suministrada por la masa menos, cuando la masa entra menos la energía, cuando la masa sale va a ser igual al cambio de energía dentro del volumen de control. Ahora, decimos sistema abierto de frontera fija. Es un sistema abierto de frontera fija. Debemos definir si es de flujo permanente o flujo no permanente. Entonces decimos que es de flujo permanente. Al manifestar que es flujo permanente, decimos que el cambio de energía entre el volumen de control es igual a 0 y que la masa que entra va a ser igual a la masa que sale. Nosotros acá entonces, ¿qué consideraciones hacemos? Primero, que esta área es muy pequeña, ¿sí? Y entonces podemos despreciar la pérdida de calor. Entonces consideramos como si esto fuera ¿qué? Adiabático, que el calor es igual a 0. Si ella tiene una sola apertura, ¿sí? Entonces decimos, ¿sí? O sea, que cuando la abrimos y la dejamos en una sola posición, entonces no existe trabajo de frontera, porque es un sistema de frontera fija, no existe trabajo eléctrico, no existe ningún trabajo mecánico, entonces decimos que el trabajo también es igual a 0. Esto está a una misma altura, entonces la energía potencial es igual a 0. A decir que va a ser igual a ¿qué? A 0. Por lo tanto, la masa que entra es igual a la masa que sale y solamente me queda que la entalpía de entrada va a ser igual a la entalpía de salida. Esto que estamos diciendo acá es muy importante, porque entonces nosotros decimos que los procesos en una válvula de estrangulamiento se hacen a entalpía constante, o sea, son isoentálpicos. Entonces la entalpía de entrada va a ser igual a la entalpía de salida. Eso es lo que podemos concluir de ¿qué? De una válvula de estrangulamiento. Entonces nos dan los valores, una mezcla de líquido vapor de agua saturado, llamada vapor húmedo, fluye en una línea de suministro de vapor de agua a 2000 kilopascal. Entonces está entrando ¿qué? Mezcla. Y se estrangula hasta 100 kilopascal y 120 grados centígrados. ¿Cuál es la calidad de vapor de agua en la línea de suministro? Si la hay, ¿no? Entonces vamos a construir la tabla.
Entonces vamos a buscar los datos. Entonces nos dice que inicialmente entra a 2000, entra como mezcla, nos dicen que entra como mezcla. Una mezcla de líquido de vapor de agua saturada llamada 2000 kilopascal y se estrangula hasta 100 y 120. Hasta 100 kilopascal y 120. Esto es lo que conocemos nosotros, ¿sí? Entonces, si nosotros observamos acá, para el primer estado necesitaría, para conocer los demás, necesitaría conocer ¿qué? La calidad. No conozco la calidad, o sea, conozco una sola ¿qué? Propiedad que es intensiva. Entonces no puedo por este lado, no puedo hallar ¿qué? El estado inicial. El estado final, conozco presión y temperatura. Entonces voy a mirar a ver en qué estado está. Bueno, no tengo acá. Entonces tengo que venirme para acá perdón, voy a buscar las tablas para poder determinar el estado en que se encuentra. Entonces aquí aparecen las tablas. En el problema entonces me hablan de que cuál es el fluido. Vapor de agua en una mezcla llamado vapor húmedo fluye una línea de suministro de vapor a 2000 kilopascal, 100 kilopascal y 120 grados centígrados. Entonces voy a buscar la tabla A5 de presión. Entonces voy a buscar en la tabla A5 o la tabla A4, cualquiera de las dos puedo, porque conozco la presión y la temperatura. Si estoy aquí en la tabla de presión, para 100 vale 99.61. Entonces vamos a determinar el estado en que se encuentra. Perdón, la fase. Vamos a determinar la fase. Profesor, esto, yo no veo nada, no dice, está presentando. Allí dice que... Sí, se está proyectando. Sí. O sea, que Bueno, se encuentra otra entonces vez en el bugueo. vamos a mirar a ver qué pasó. Sí, sí está presentando. ¿Ya estoy Sí, sí, presentando? Aquí le miro bien. sí, profe, se ve Sí, bien. señor, está presentando. Aquí aparece una tabla. Estoy presentando la tabla Sí, la A5, ¿sí? tabla 5. Sí, Señor. tabla 5. Y tabla Ah, 5. bueno, sí. Entonces, bueno, entonces voy a hacer el gráfico para determinar en qué fase está. Entonces, al hacer el gráfico, bueno, es algo como esto. Y decimos que está a una presión de 100. Entonces dibujamos el gráfico, las líneas para decir en qué presión está. Si aquí dice que está a una presión de 100 kilopascal,
presión igual a 100 kilopascal. Entonces vamos a buscar cuál es la temperatura de saturación. Para 100 kilopascales, 99.61. Esa es la temperatura de ¿qué? De saturación. Aquí tenemos temperatura. Entonces voy a mirar en dónde se encuentra. Si es mayor a 99, significa que está como vapor sobrecalentado. Está como vapor sobrecalentado. ¿Por qué? Porque me dice, está a una presión de 100 y una temperatura de ¿qué? De 120. Entonces, por lo tanto, yo puedo decir que se encontrará como vapor sobrecalentado. Que sería algo como esto. Entonces estaría acá, este punto correspondería ¿a qué? Al vapor sobrecalentado. Eso era lo que queríamos concluir ahí, que se encuentra como vapor sobrecalentado. Entonces me voy a la tabla acá. Y digo que este está como vapor sobrecalentado. Si está como vapor sobrecalentado, me voy a las tablas de vapor sobrecalentado. A la presión, en las tablas aparece el megapascal, entonces esto será que 0.1 megapascal y 120 grados centígrados. Acá no tiene razón de hablar de que de calidad. Entonces voy a buscar que su entalpía. Entonces tengo aquí la entalpía, pero dice a 120. Entonces tengo que buscar estos valores. 120 está entre 100 y 150. Y me interesa la entalpía, que es lo que voy a buscar, sería estos dos. Entonces voy a buscar para una temperatura de 120, entonces saco estos valores, ¿para qué? Para hacer la interpolación. Entonces saco el valor de 100, que es 17, perdón, de 100, que vale 2687.5, de 150 a 2700, de 150 a 2783. Acá lo tengo mal. 2000, entalpía 2687. Es para 120, ¿verdad? Entonces, por favor, vamos a corregir aquí el error que yo tengo. Dos mil seiscientos ochenta y siete punto 5 y 150 es de 2783. Ah, perdón, es que estoy equivocado. Es de 100, 150 y es 100. Esto sería para 10. Para 100 es este. 2675. Pues sí está bien. Es para los datos que es 100. 0.1 megapascal equivalen a 100. Entonces, 2675.8. Y para 150, que corresponde a 2776.6. Sí estaba bien. Al hacer esta interpolación, pues aplico la fórmula, o la pueden hacer ustedes por calculadora, y entonces obtienen los valores. Entonces la entalpía me dio 2716.12.
2716.12. Esa sería la entalpía en el estado 2. Si conozco la entalpía en el estado 2, como hemos hecho aquí el análisis, la entalpía de entrada va a ser igual a la entalpía de salida. Desconozco la entalpía de salida, va a ser igual a la entalpía de entrada, porque estoy estudiando una válvula de estrangulamiento. Entonces, de esa forma obtengo que la entalpía acá. Conozco la presión, conozco la entalpía, por lo tanto puedo conocer las demás. Pero me dicen de que está en mezcla. Entonces debo aplicar que entalpía va a ser igual al H sub F más la calidad por el H sub FG. Como conozco la entalpía, entonces voy a hallar que la calidad. Entonces me voy a la tabla A5 de presiones, donde tengo los valores de qué, de presión. ¿Para qué? Me dice que está a 2000. Entonces necesito que estos valores. En este caso me interesan únicamente ¿qué? Los valores de entalpía. O sea, me interesan estos tres últimos valores. ¿Para qué? Para hallar la entalpía. Entonces observo, este es H sub F, que vale 908.47. H sub FG, 1889.8. Entonces aplico la fórmula que H va a ser igual al H sub F más la calidad por el H sub FG. Conozco este H, de tablas tengo este, también de tablas tengo este, por lo tanto puedo calcular que la calidad, donde va a ser igual al H menos el H sub FG sobre H sub FG. ¿Cuánto vale H? 2716.12 menos el H sub F, 908.47 y el H sub FG, 1889.8. Esto me da una calidad de ¿qué? Del 0.95. .95. Como está en la zona de mezcla, la temperatura será la temperatura de saturación a la presión de 2000. Entonces observamos acá abajo. Para 2000 la temperatura de saturación es 212.38. Conocemos las propiedades, entonces podemos hacer las diferentes evaluaciones que tengamos y podemos ya entrar a dar las respuestas. Nos preguntan, ¿cuál es la calidad del vapor del agua en la línea de suministro? Entonces, es 0.95. Entonces, de esa forma podemos trabajar con lo que son las válvulas de estrangulamiento. Continuando. Profesor, esto, ¿podría explicar de nuevo por qué es que se dice que es isoentálpico? Bueno. Observamos acá entonces la ecuación general de la energía. Consideramos las válvulas como son elementos muy pequeños, ¿sí? Donde ocurre, básicamente nosotros decimos que si yo tengo una tubería y yo tengo una válvula, las válvulas generalmente son generalmente se dibujan de esta forma. Entonces,
Por acá es donde va a pasar que el fluido. Bueno, entonces estas áreas, la que va para que exista transferencia de calor, entonces es un área muy pequeña. Entonces, en el caso de estos elementos, entonces decimos que el calor es igual a ¿qué? A cero, como lo estamos mostrando acá. El trabajo. Entonces no existe un trabajo mecánico, ni eléctrico, ni de frontera fija, ni de frontera. Entonces, por lo tanto, decimos que el trabajo también es igual a cero. Está a una misma altura. Entonces, la energía potencial va a ser igual a ¿qué? A cero. Vamos a considerar que los cambios de energía cinética también son iguales a ¿qué? A cero. Entonces me quedará que la masa de entrada va a ser igual a la masa de salida por la entalpía de salida. La masa de entrada por la entalpía de entrada va a ser igual a la masa de salida por la entalpía de salida. Ah, pero acá en este tenemos el término que es de la ecuación general de la energía. Entonces decimos que si es flujo permanente, el cambio de energía entre el volumen de control es igual a cero, la masa que entra es igual a la masa que sale, entonces me va a quedar que la entalpía de entrada va a ser igual a la entalpía de salida. Eso es lo que básicamente me va a quedar. Entonces, por eso decimos que las válvulas de estrangulamiento, decimos que son ¿qué? Isoentálpicas, o sea que la entalpía en la entrada va a ser igual a la entalpía de salida. De ahí es donde nosotros concluimos esto. Bueno, eso es con respecto ¿qué? A las válvulas de estrangulamiento, que son otros elementos de ¿qué? De flujo permanente. Profe, una pregunta. Consultando vi que hay como diferentes tipos de válvulas. ¿Se manejan igual con la misma ecuación o cambia un poco? No, exacto, no, son igual, casi igual, ¿sí? Si hacemos el mismo, entonces vamos a evaluar una válvula, entonces decimos que las válvulas son ¿qué? Isentrópicas. Cuando vamos a calcular ¿qué? Unas válvulas. O sea, vamos a hacer el análisis termodinámico. Decimos que son ¿qué? Isoentálpicas. Pues, lógicamente, de acuerdo a las construcciones, entonces hay diferentes tipos de válvulas. La que más se asemeja a esta consideraciones es la válvula de ¿qué? De estrangulamiento, que precisamente nos dicen, sí, pero muchas veces se presentan otros tipos de válvulas. Entonces, en los otros tipos de válvulas asumo también como si fueran válvulas de ¿qué? De estrangulamiento. Sí, a no ser que nos digan lo contrario. Sí, entonces lo tomamos como válvulas de ¿qué? Cuando vamos a hacer el análisis de una válvula, porque muchas veces en los problemas nos dicen que existe una válvula y no nos dicen qué clase de válvula es. Entonces asumimos que es una válvula de ¿qué? De estrangulamiento. Bueno, acá hay otro elemento que es, haga de cuenta como si esto fuera una ducha, donde yo tengo agua caliente, agua fría para obtener ¿qué? Una agua tibia. Por eso se llaman ¿qué? A diferencia de los intercambiadores de calor de los problemas que vimos ayer. Entonces, esto es también, toda la masa que entra va a ser igual a la masa que sale. Pero entonces, acá los fluidos, que como son de la misma especie, se mezclan. ¿Sí? Entonces, agua con agua se mezclan. Entonces, y voy a obtener que el mismo líquido que es agua. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Entonces, vamos a tratarlo también como si fuera ¿qué? Un flujo permanente. Vamos a tratarlo como flujo permanente. Precisamente por lo que el análisis que hacíamos nosotros de estos tipos de elementos. Entonces, coloco ¿qué? Mi volumen de control. Entonces voy a estudiar lo que está aquí dentro, el volumen de control. Por acá va a entrar masa y va a salir masa. Ojo con lo que les voy a decir. ¿Qué consideraciones son las que vamos a hacer? Primero, las presiones con que entra
deben ser iguales, porque si hay una presión que es mayor y la otra menor, entonces en vez de fluir por acá, ella se puede regresar, ¿verdad? Entonces, fluye por donde haya ¿qué? Menos resistencia. Entonces, cuando nosotros estudiamos, decimos que las presiones dentro de la cámara deben ser iguales. Si consideramos que la presión va a ser ¿qué? Igual dentro de la cámara. Entonces, la presión de 1 va a ser igual a la presión de 2, va a ser igual a la presión de 3. Lo que sí es cierto es que presión de 1 y presión de 2 deben ser iguales. Y presión de 3 puede ser algo menor. ¿Para qué? Para que fluya. O sea, puede existir que una caída de presión mientras existe la mezcla y esta sea una presión que inferior. Pero la presión de 1 y la presión de 2 deben ser ¿qué? Iguales. Generalmente se considera que en estos procesos no hay caída de presión, entonces la presión en 1, en 2 y en 3 va a ser igual. Ojo con eso. Bueno, si vamos a hacer el mismo estudio, entonces escribimos la ecuación general de la energía. Entonces, esta es una cámara de mezcla, es rígida, que es una tubería o un depósito donde podemos colocar estas entradas y estas salidas en el caso de una ducha. Y decimos que es un sistema abierto de frontera fija. Como la masa que entra es igual a la masa que sale, decimos que es flujo permanente. Para que sea flujo permanente, debe cumplir que este término que nosotros tenemos acá es 0. Entonces, por eso decimos que el cambio de energía entre el volumen de control es igual a 0 y debe cumplir que las masas que entran es igual a la masa que sale. Entonces, bajo esas condiciones, empezamos a hacer el estudio de la cámara de mezcla. Entonces, este término vale 0. Pues estas cámaras se diseñan para que sean, ¿qué? Aisladas, ¿sí? Entonces, si esta cámara es aislada, porque precisamente una ducha, ustedes observan, vienen aisladas, ¿sí? Y si no fuesen aisladas, el problema me lo tiene que decir. Entonces, que se está perdiendo, ¿qué? Calor. Si no me menciona nada del problema sobre esto, entonces digo que estas son, ¿qué? Aisladas. Esto para decir que el calor va a ser igual a 0. Observamos de que acá no existe ningún eje, ninguna resistencia. En el caso de que existiera una resistencia, entonces yo podría decir que está entrando un trabajo eléctrico. Entonces, generalmente, cuando hay este tipo de calentamiento, entonces está entrando agua caliente, entonces no sería cámara de mezcla, sino una tubería por la cual le está entrando una resistencia que se encarga de ¿qué? De suministrarle o de calentar el agua de una temperatura 1 a una temperatura 2. Eso en ese caso. Entonces nosotros tenemos acá que el calor es 0, el trabajo es 0, está a una misma altura, entonces decimos que la energía potencial va a ser igual a 0, el cambio de energía potencial. Lo mismo vamos a decir que los cambios de la velocidad, de la energía cinética, también van a ser pequeños. Entonces me va a quedar únicamente que la sumatoria de la masa que entra por la entalpía de entrada va a ser igual a la sumatoria de la masa de salida por las entalpías de salida. Entonces nos dicen, calcule el flujo másico de agua fría. Entonces aquí entra agua caliente 80, sale a 42. Entonces decimos que T2 va a ser, o la masa 2, es la que voy a calcular. ¿Qué masa 2 es la que voy a necesitar? Calcule el flujo másico de agua fría. Entonces el agua fría es de 20 grados. Pero entonces, por la ecuación de la energía, he llegado a la conclusión de que la masa que entra por la entalpía de entrada va a ser igual a la masa de salida por la entalpía de salida. Solucionando esto, la sumatoria de las masas que entran por sus entalpías, entonces me quedará, ¿qué es lo que entra? Masa 1 por entalpía 1, más masa 2 por entalpía 2, va a ser igual a la masa de salida, que sería la masa 3 por la entalpía de 3.
masa 3 por la entalpía de 3. Ahora, si yo voy a hacer la ecuación de que la sumatoria de las masas que entran va a ser igual a la sumatoria de las masas que salen, o sea, voy a colocar acá, voy a meter esta ecuación acá. Esto es, entonces, esto para decir qué es lo que está entrando. Masa 1 y masa 2. Entonces, las masas sumatorias, las masas que entran, masa 1 y masa 2, va a ser igual a lo que sale. ¿Qué está saliendo? La masa 3. Entonces, acá tengo masa 3. Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar masa 3 por masa 2 por masa 1. Porque ustedes observan que conozco ¿qué? La masa 1 únicamente. No conozco ni la masa 2 ni la masa 3. Pero me dicen que calcule la masa 2. Entonces, lógicamente, voy a despejar masa 3 para reemplazarlo acá para que me queden masa 1 y masa 2, que es lo que voy a buscar. Entonces me queda masa 1 por la entalpía 1 más masa 2 por la entalpía 2 va a ser igual a la masa 3, que es masa 1 más masa 2 por entalpía de 3. Realizo estas operaciones, factorizo. Entonces me quedaría masa 1 por la entalpía 1 más masa 2 por la entalpía 2 va a ser igual a la masa 1 por la entalpía de 3 más la masa 2 por la entalpía de 3. Entonces separo términos, factorizo y me queda, entonces aquí lo que tengo como masa 1, H1 por masa 1 menos masa 1 por H3. Entonces aquí está masa 1 H3, la paso para acá, me quedará negativo. Y acá entonces lo que tengo acá lo paso hacia allá, me quedará masa 2 por entalpía de 3 menos entalpía de 2. Mi incógnita es la masa de 2. Entalpía de 1 menos entalpía de 3, H3 menos H2 por la masa de 1. Va a ser igual. Entonces, debo buscar estas incógnitas. Entalpía de 1, entalpía de 2, entalpía de 3 y entalpía de 4. Entonces, para poder darle, ¿qué? Solución. Bueno, aquí lo estoy solucionando por C sub P, donde yo puedo llegar y decir que... Vamos a hacer claridad con esto. Sé que H sub 2 menos H sub 1 esto va a ser igual, vamos a insertar una integral ahí, a la integral de 1 a 2 de C sub P por delta de T. Perdón, esto es delta de temperatura. Bueno. Este es el concepto que nosotros tenemos que por calores específicos. Entonces, por calores específicos digo que H sub 2 menos H sub 1 va a ser igual a la integral de 1 a 2 de C sub P por delta de T. Donde nosotros sabemos que el C sub P va a ser igual, depende de qué, de la temperatura. Pero entonces nosotros estamos hablando acá de lo que hay es que agua. Y antes de continuar, entonces debemos nosotros saber en qué
¿sí? ¿En qué fase es que está? Entonces, como decíamos anteriormente, debemos determinar la fase. Entonces nos dice que está en una entrada de 250. Entonces las cámaras de presión se trabajan a presión constante, que era lo que les decía. Que hay una entrada de agua caliente a 80 grados, una entrada de agua a 20 grados y debe salir ¿a qué? A 42. Entonces, debo buscar para el agua, para presión de 250, presión de 250, su temperatura de saturación es 127, pero nos dice que la temperatura está ¿qué? A 80, 42 y 20 grados. Entonces significa que está como vapor, perdón, está como líquido comprimido. Entonces, por eso vamos a colocar acá que se encuentra como líquido comprimido. Entonces, líquido comprimido. ¿Sí que les quedó claro por qué está como líquido comprimido o tenemos que hacer el gráfico? Sí está claro, profe. Bueno. Bueno, entonces ahora vamos a hallar que la entalpía. Entonces, si aplicamos este concepto del C sub P por delta de T, entonces cuando hablamos de calores específicos, y esto es función de la temperatura, pero resulta de que para líquidos, si consideramos que los líquidos son incompresibles, entonces decimos que el C sub P va a ser igual al C sub B y simplemente para líquidos y sólidos tomamos el C sub P como constante, perdón, como únicamente como C. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a mirar, nosotros estamos jugando entre unas temperaturas de 80, 20 y 42. Entonces debo irme a las tablas, me voy a las tablas y voy a buscar el C que está como líquido. Entonces esa sería la tabla 1, la tabla 2. Estos son vapores, gases comunes, propiedades de líquidos, sólidos y alimentos. Entonces aquí nos aparece para el agua el punto de ebullición a 100 grados, para temperatura de 100 grados, de 0 grados, la presión, el C sub P vale 4.22. Pero observamos que para 25 vale 4.18, para 50 4.18 y para 75 4.19. Entonces, esto implica que esta variación es muy pequeña y yo puedo tomar ese valor de C sub P como 4.18 kilojulios sobre kilogramo. ¿Para qué? Para el caso de esas temperaturas. ¿Sí? Entonces, por esa razón, voy a tomar el C sub P como 4.18. Pero observamos que T3 y T2, T3 y T2 están ¿qué? En 4.18. Y 80 y 20, ¿sí? Si sacáramos el promedio estaría como en 40. Entonces, esto valdría que 4.18. Entonces, por lo tanto, estos dos términos se me eliminan y solamente me va a quedar la diferencia de temperaturas. Entonces, si yo tengo temperatura 1, que vale 80, menos temperatura 3, que vale 42, 80 menos 42, sobre T3, que vale 42, y T2, que vale 20. Eso me da, y lo multiplico, ¿por qué? Por la masa de 1. Y obtengo que eso va a ser igual a 0.865. Si nosotros nos damos cuenta, entonces también yo lo puedo decir que si está como líquido, puedo sacar esas entalpías de aquí.
de las tablas y voy a decir que va a ser igual al H sub F a la temperatura de 80, a la temperatura de 20 y a la temperatura de 42. Vamos a buscar esos valores. Entonces, observamos que si nosotros, por favor, hágame esta diferencia. Temperatura 80 menos T3, 80 menos 42. ¿38? ¿Cuánto? 38. Multiplicado por el C sub P, que es 4.18. 158.84. 188.54. 158, profe, 158. Entonces, háganme esta. Bueno, perdón, aquí estoy confundido. Voy a sacar la entalpía de 1. Entonces, la temperatura de 1 vale 80 multiplicado por 4.18. ¿Fue que dijimos? Sí. Sí, señor, 4.10. Por 80. Debe dar muy parecido a estos 335. Profe, una pregunta. Sí. ¿Se puede omitir el CP? ¿Ah? ¿Se puede omitir por el CP? Es que yo lo hice sin el CP y pues me dio igual. Exacto, da esto, sí. No, es que así fue como lo hice. Entonces, el CP son iguales, ¿sí? Entonces nos queda esto. Lo que pasa es que yo estoy buscando si lo hacemos por tablas, ¿sí? Profe, Entonces, C sub P por T1 4.10 por 80 me da 334.4. 334.4. 334.4. No, Ahora, sí. si yo lo busco por las tablas, me da 335.02. Les voy a buscar para temperatura de 80, ¿sí? Si lo hago por tablas. Entonces me voy a presión, perdón, entonces la temperatura, la tabla de temperatura. Entonces a 80, la entalpía vale el H sub F, vale 335.02, que es lo que yo tengo acá en la tabla. Estos valores que aparecen acá, que lo hice así para que ustedes confrontar que las dos teorías. Entonces, me da que estos valores a 20. Entonces me voy a 20. Para 20, temperatura de 20, el H sub F vale 83.915. De aquí fue donde lo saqué. Y para 42 tendría que interpolar y entonces me da el otro valor. ¿Sí? Estos valores los saqué de tablas. Entonces ahora reemplacemos. Acá he reemplazado. Por favor, hagámoslo con las entalpías y lo sacamos de tablas. ¿Cuánto da esto? Cero punto 8664. 0.86. 64. 0.8664. Da por este lado, calculando con las entalpías. Ahora calculando con las temperaturas únicamente. Entonces sería la temperatura 1, que es que 80 menos la temperatura 3, que es de, ¿qué? De 20, creo. No, es de 42, creo. Dividido entre T3, que es de 42, menos 20,
Eso multiplicado por 0,5, que es la masa. ¿Cuánto les da eso? 80 menos 42. 0.8636. Estos son kilogramos sobre segundo. Lo mismo que acá. Observamos de que cuando yo lo hago por tablas, el valor más exacto es el que hacemos, ¿qué? Por tablas, ¿sí? Pero observamos de que la teoría esta del calor específico, porque nosotros estamos, ¿qué? Aproximando, ¿sí? Entonces, de todos modos es que consistente, ¿sí? 0,86, 0,865. Entonces, es que muy parecido, 0.8636. Eso desarrollándolo, ¿qué? Bien por las tablas o bien considerando el concepto de que entalpía va a ser igual a la integral de 1 a 2 de C sub P por delta de T. Entonces, en el caso de sólidos, entonces tendría que buscar el C sub P de los sólidos. Pero observamos que ese C sub P entre 0 y 40 grados más o menos vale 4.18. Y para allá, para 80, ya vale 4.19. Bueno. Entonces no estaríamos cometiendo un gran error al hacer los cálculos por esa forma. Para el PRI puse cualquiera de los dos métodos, profe. ¿Cómo? Y aquí tenemos Para para el PRI. calcular que la entalpía ¿para qué? Para 42. En el caso de arriba que nos dio 175. Y lo otro es entonces ya reemplazar los valores y la masa nos da ¿de qué? De 0.85. Ah, este problema trae respuesta. 0.865 kilogramos sobre segundo. Bueno, entonces básicamente esos son los problemas que nos aparecen como flujo permanente. Nos pueden aparecer problemas entonces de tuberías. Vamos a ver si hay por acá alguno de tuberías. A buscar el libro. No aparece el libro por ahí. Buscar el libro, ¿dónde está? Bueno, acá ya tenemos el libro, ¿sí lo están viendo? Sí. Entonces, el capítulo 5 es el que corresponde a flujo permanente. Entonces vamos a mirar, ahí hicimos problemas que están resueltos. Se dio solución a estos problemas, busquemos algún problema de cámaras de mezcla. Aquí hay unos de ducto. Bueno.
Bueno. Entonces, este es el problema 516. Entonces, se lo voy a plantear, pero entonces para que ustedes lo solucionen. Entonces, iniciamos nosotros colocando la frontera. Entonces, vamos a estudiar que este problemita. Entonces, vemos que es como un ducto. Vamos a leerlo. Fluye de manera estacionaria, entonces nos dicen que es flujo permanente. Aire, el fluido es aire a 300 kilopascal, a 300 Kelvin y 100 kilopascal. Es un secador de cabello que tiene una entrada de trabajo eléctrico de 1500 vatios. Entonces le está entrando, ¿qué? Un trabajo. Debido al tamaño de la toma del aire, la velocidad de entrada del aire es despreciable. La temperatura y la velocidad del aire a la salida del secador son de 80 y 21 metros sobre segundo. Entonces, el flujo del aire va en este sentido. Entonces, va en este sentido. Entonces, para solucionar, empezamos a decir que este es un sistema abierto. Sistema abierto de frontera fija. Es un sistema abierto de frontera fija. Entonces, ahora debemos plantear que nuestra ecuación de la energía. Les voy a buscar alguna de las ecuaciones que tengo por acá para pasarla. Entonces, vamos a pasarla para acá para que ustedes... Entonces, empezamos con el análisis. Vamos a considerar de que esto está, ¿qué? Aislado. Entonces, decimos que eso va a ser igual a ¿qué? A 0. Bueno, primero tenemos que decir que si sistema abierto de frontera fija, y lo otro que debemos decir es que es flujo permanente. Sistema abierto de frontera fija, lo vamos a estudiar como flujo permanente. Eso es lo que debemos decir. Si es flujo permanente, entonces este término que tenemos acá, este cambio de energía entre el volumen de control va a ser igual a 0. ¿Sí? Decimos entonces que acá está aislado. Si esto está aislado, entonces decimos que este calor va a ser igual a ¿qué? A 0. Entonces, en otras palabras, me va a quedar esta parte de la ecuación únicamente. Bueno. Entonces, este término es igual a ¿qué? A 0.
este término también es igual a 0. ¿Qué vamos a decir acá? Que el cambio de energía cinética y energía potencial va... Bueno, aquí nos están dando una velocidad, ¿no? Entonces podemos considerarla o también la podemos despreciar, pero nos están dando acá y nos dicen que tiene una velocidad de, ¿qué? De 21 metros sobre segundo. Entonces, este término lo voy a despreciar. Ahora, ¿qué es lo que más puedo hacer acá? Yo puedo considerar que la velocidad de entrada va a ser igual a 0. ¿Eso por qué? Les voy a explicar acá. ¿Por qué voy a hacer esa consideración? Entonces, imaginémonos, voy a tratar de dibujar aquí un ventilador. Entonces, si va, el flujo del ventilador está en este sentido, la cartera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros colocamos, si vamos a colocar por acá, por dejar algún papelito aquí detrás, ¿sí? Para que succione. Bueno, disculpe. Bueno, entonces acá, si yo coloco una partícula acá, entre más lejos lo coloque, entonces la velocidad se va haciendo 0. Que es que si yo coloco un papelito acá, entonces si lo coloco cerca al aspa, entonces tratará de, ¿qué? De arrastrarlo, pero si yo lo coloco, entre más lejos lo coloco del aspa, entonces la velocidad se hará 0. Eso es lo que vamos a considerar nosotros, que vamos a considerar entonces, si este va a ser mi volumen de control, entonces que la frontera quede alejada del aspa con el fin de que considerar de que la velocidad en la entrada va a ser igual a 0, ¿sí? Entonces, por esa razón, vamos a considerar que esta velocidad va a ser igual a ¿qué? A 0. Entonces, tenemos nuestra ecuación acá en la parte inferior. Entonces, este término va a ser igual a ¿qué? A 0.
Y si no, y si hacemos nosotros, tiene una entrada y salida, una sola entrada y una sola salida, entonces esta sumatoria también se me hace igual a ¿qué? A 1. Entonces sería que 1. Entonces aquí me quedaría que masa de entrada y aquí masa de salida. Entonces, al solucionar esto, me quedará que el trabajo bueno, podemos entrar aquí a solucionar esto acá. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar las condiciones de entrada y salida. Y esta será la ecuación que me va a gobernar esto. Ahora, observamos de que, ¿qué me dan? Me dan el trabajo, conozco el trabajo, me dan las temperaturas, las velocidades, entonces puedo calcular, ¿qué? Las entalpías. Les vamos a insertar una tabla. Entonces vamos a colocar acá presión, temperatura, entalpía, y sería estado. Estado 1, el estado 2, la presión, así la temperatura, y aquí la entalpía, que es lo que necesito. Entalpía, y lo otro podría ser la masa, no sé, la fase. Entonces nosotros sabemos que el aire es ¿con qué? Un gas. Entonces aquí se colocó ¿qué? Entrada, salida. Voy a buscar ¿qué? Los datos. Nos dice que entra a 100 y 300 Kelvin. A 100 kilopascal. Temperatura de 300 Kelvin. ¿Qué más nos dice? Nos dan la velocidad. Ah, no, condiciones de entrada. Ah, miren, sí nos dicen aquí, miren. La velocidad de entrada del aire es despreciable, entonces, por lo que le explicaba yo anteriormente, la temperatura y la velocidad de la salida del secador son de 80 y 21 metros por segundo. Entonces, coloquemos que esto sea que la velocidad. Bueno, entonces, ¿qué más nos piden ahí? El proceso de tanto a presión constante como adiabático. Presión constante como adiabático. Poniendo que el aire tiene calores específicos constantes a 300 Kelvin.
determine el flujo másico del aire del secador. El flujo másico del aire. Entonces ya tenemos que nuestra ecuación, que es la que tenemos acá, entonces si nos están pidiendo el flujo másico, entonces yo puedo decir que menos el trabajo va a ser igual a la masa de salida, porque la masa de entrada es igual a la masa de salida. Bueno, voy a colocar masa de salida, abro paréntesis, entalpía de salida, más velocidad de salida al cuadrado, velocidad de salida al cuadrado dividida entre 2. Cierro paréntesis. Este está a menos, pasa con más. Este está a más, pasa con menos. Menos la masa de entrada por la entalpía de entrada. Porque este es ¿qué? Es 0. Entonces tenemos acá que menos el trabajo va a ser igual. Entonces factorizando me va a quedar que la masa de entrada es igual a la masa de salida. Entonces simplemente vamos a decir masa que multiplica a la entalpía de salida menos la entalpía de entrada más la velocidad de salida al cuadrado elevado al cuadrado dividido ¿por qué dividido entre 2000? Porque nosotros si miramos acá, esta parte velocidad al cuadrado sobre 2 serían metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Que metros cuadrados sobre segundo cuadrado es igual a julios sobre kilogramo. ¿Sí? Es igual a julios sobre kilogramo. Pero yo tengo que entalpías es igual a ¿qué? A kilojulios. Entonces, para convertir estos julios a kilojulios, lo divido entre ¿qué? Entre 1000. Entonces, por esa razón estoy dividiendo acá por 2000. Bueno, entonces me piden hallar que el flujo másico. Observe lo que voy a hacer acá, que me dicen de que el trabajo eléctrico vale ¿qué? 1500. Ese trabajo está entrando al sistema. ¿Será positivo o será negativo? Y son 1500 vatios, que equivalen ¿qué? A 1.5 kilovatios. Entonces es negativo, porque entra ¿qué? Al sistema. Y como está entrando al sistema y es negativo, entonces me quedará acá en la ecuación menos por menos 1.5 kilovatios, que son ¿qué? Kilojulios sobre segundo. Va a ser igual, entonces, al flujo másico, que multiplica a la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Yo puedo buscarlas de tablas o las puedo buscar también diciendo el concepto que utilizamos anteriormente.
en el problema anterior, que decíamos que la entalpía, ¿a dónde fue que? Acá, que la entalpía iba a ser igual al C sub P por el delta de T. ¿Sí? C sub P por el delta de T. Entonces, vamos a utilizar acá que nos lo recomienda el problema, porque el problema nos está recomendando, nos dice que no importa, nos dice, suponga que el aire tiene calores específicos constantes, o sea que lo puedo sacar ¿de qué? De la integral, y tome el valor a 300 Kelvin. Entonces, me voy a las tablas para buscar que, acá tengo las tablas, y voy a la tabla A2, creo que es. Tabla A1, me voy a la tabla A2. Entonces aquí me dice calores específicos de los gases ideales a varios gases comunes. Entonces el primero que tenemos es que el aire, esta es la constante R, el C sub P, el T sub B y la relación de calores específicos. Entonces, para el aire, el C sub P vale 1.005. Entonces, ese es el valor que voy a tomar acá, para poderlo hallar, ¿qué? Como C sub P por delta de T. Entonces, voy a tomar acá C sub P. ¿Qué pasó acá? C sub P multiplicado por delta de T, que en este caso sería temperatura de salida menos la temperatura de entrada. Más la velocidad de salida al cuadrado, velocidad de salida al cuadrado dividida entre 2. Dividida entre 2. Eso va a ser igual a ¿qué? A la masa. Entonces, reemplazando, menos por menos da más, me quedará acá 1.5 kilojulios sobre segundo. Kilojulios sobre segundo va a ser igual al flujo másico que multiplica al C sub P. 1.00, ¿cuánto fue el valor que tomamos acá? 205. Estos son kilojulios, kilogramos, kilojulios sobre kilogramo grados Kelvin. Entonces, estos son ¿qué? Kilojulios sobre kilogramos por Kelvin. ¿Qué multiplica el delta de temperaturas? Entonces dice temperatura de salida. Aquí hay algo mal. Aquí son 80 grados centígrados. Debo pasarlo ¿qué? A Kelvin. Entonces serían 80 más 273. Eso es igual a 353. ¿Dónde vamos acá? Serían
temperatura de salida $353. Entonces vamos acá, 353 menos 300, esos son grados Kelvin. Más la velocidad, que sería 21 elevado al cuadrado dividido entre 2000. Eso nos da kilojulios sobre kilogramo. Bueno, entonces vamos a solucionar esa. Entonces tengo acá el delta de temperaturas, que va a ser igual a 353 menos 300, eso nos da 53 multiplicado por 1.005 igual, más la velocidad al cuadrado, 21 elevado al cuadrado, dividido entre 2000. Eso da 53.48. 1.5 kilojulios sobre segundo va a ser igual a la masa multiplicado por 53.48, 55. Estos son kilojulios sobre kilogramo. Donde la masa, en este caso el flujo másico, va a ser igual a 1.5 dividido entre 53.48. Las unidades de esto van a ser 1.5 dividido entre 53.485. Eso va a ser igual a 0.028 kilogramos sobre segundo. Eso nos dio, vamos a mirar a ver la respuesta, cuánto nos da. Exactamente. 0.028 kilogramos sobre segundo. Y lo otro es buscar qué. Esto es como el determinar el flujo volumétrico. Entonces, el flujo a la salida. Entonces, conocemos la temperatura, la velocidad. Entonces, podemos hallar ¿qué? El flujo. ¿Qué tendría que hallar ahí el flujo? ¿Cómo hallaría el flujo? ¿Conociendo qué? El volumen. Entonces, acá nos dio la primera respuesta. Entonces, el flujo másico no es nada más que el caudal. Entonces, el flujo másico, vamos a colocar aquí, insertar, para que nos quede como flujo másico. Flujo másico va a ser igual a... Va a ser igual a la densidad
Densidad, colocamos por densidad. No encuentro el signo de densidad. Bueno, supongamos que esta sea la densidad. Densidad por flujo volumétrico. Aquí se me distorsiona esto. Bueno, en todo caso, acá, pero nosotros sabemos qué densidad. Esta se me distorsionó. Bueno, flujo másico. Pongamos que tengo ahí flujo másico. Entonces, este flujo másico es M punto, sí, se me distorsiona acá, pero esta densidad también es igual a 1 sobre volumen. Entonces, ¿en dónde me están preguntando eso? A la salida. Entonces, debo buscar, ¿qué? El volumen a la salida. Entonces, si yo conozco el volumen a la salida, entonces puedo decir que flujo másico multiplicado por volumen va a ser igual a ¿qué? Al flujo volumétrico. Caudal va a ser igual, entonces, a flujo másico multiplicado por el volumen específico a la salida. Ojo, esto es volumen a la salida, entonces podemos buscar el volumen del aire, ¿a qué? A la salida. Entonces, si consideramos que el proceso no hay pérdidas de presión, esta presión vale esto, entonces podemos aplicar la ecuación de estado P por B, P por volumen específico, va a ser igual a R por T. Donde volumen específico va a ser igual a R por T sobre presión. Este es volumen específico. Entonces, ese volumen específico lo puedo calcular y digo R, 0.287 que vale el R, que son kilojulios sobre kilogramos grados Kelvin, por la temperatura que debe ser en Kelvin. A la salida son 353, dividido entre la presión, que son 100. Entonces, de esa forma calculo que el volumen específico, 0.287 por 353 dividido entre 100. 1.01311 y lo multiplico por el 0.028. Eso me da 0.02836. Entonces, el flujo volumétrico vale 0.02836. Vamos a ver acá cuánto nos da.
0.02836. Entonces, lo aproximan, ¿qué? A 4 metros cúbicos sobre segundo. Entonces, de esa forma, entonces solucionamos nosotros estos problemas de ¿qué? De flujo permanente. Bueno, señores, entonces ya son las 7:58. Voy a tomar lista. Los que deseen retirarse pueden retirar. Nos vemos la